Les voy a comenzar a hablar un poco sobre las aplicaciones que podemos encontrar de los diferentes métodos numéricos, particularmente en el área de ingeniería. Sin embargo, esto no se acota como tal a ingeniería, sino que a todas las ciencias, ¿no? Bueno, como habíamos comentado, prácticamente todos los modelos matemáticos que surgen de la ingeniería y de la ciencia en general tratan de explicar un problema, ¿no? Tratan de definir un problema que se va a abstraer a un modelo matemático. Este modelo matemático debe de conjuntar una cantidad de leyes físicas o de teorías físicas, condensarlo en una fórmula, eso es un modelo matemático. La fórmula debe relacionar las variables independientes del fenómeno y este modelo debe ser validado con datos, ¿no? Entonces, al momento de plantear un modelo matemático, las herramientas para resolverlo son muchas, ¿no? Si contamos con herramientas algebraicas, lo más adecuado sería solucionar el modelo de manera analítica. Sin embargo, no todos los modelos matemáticos tienen una solución analítica fácilmente encontrable, ¿no? Entonces, para esto se han planteado algunos modelos matemáticos. La idea de plantear un modelo matemático consiste en eso que les digo, ¿no? Abstraer fenómenos de la naturaleza, encontrar la relación entre las variables que están involucradas en esos fenómenos y posteriormente validar el método, ¿no? Esto me va a permitir, si el método está validado y el modelo cumple, que predice adecuadamente la realidad, yo puedo predecir varios escenarios del fenómeno que estoy analizando. Ese es un modelo matemático, ¿no? Un ejemplo rápido, pensemos en un automóvil que se mueve a cierta velocidad, algo así. Este automóvil tiene varias variables involucradas en su recorrido, ¿no? La parte de la física que estudia el movimiento se llama cinemática. Entonces, este automóvil se mueve a cierta velocidad, eso es un vector. Lleva asociada cierta aceleración, también es un vector. Y bueno, yo puedo explicar cuánto espacio recorre este automóvil dependiendo de su velocidad, dependiendo de su aceleración, con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, noten la relación de las variables. El tiempo como tal es una variable completamente independiente. Este automóvil puede moverse a través de un tiempo de 1 segundo, de 10 segundos, de 60 segundos, 3600 segundos, que es una hora, etcétera. Esto es un modelo matemático que yo puedo abstraer para explicar en determinado momento si la velocidad inicial del auto era quizás cero y llega a una velocidad b con una aceleración a, yo puedo explicar en determinado tiempo cuánto espacio ha recorrido. Y esto surge de modelos físicos, ¿no? Yo sé que la velocidad se define como el cambio del espacio respecto al tiempo. Esto es un vector, pero a su vez es una razón de cambio. Esto realmente sería la derivada del espacio respecto al tiempo, ¿no? Comúnmente lo conozco como distancia entre tiempo. Y la aceleración realmente es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuánto va a ir cambiando la velocidad de este auto con respecto al tiempo? Si yo digo que es aceleración constante, este cambio está definido por un valor, ¿no? Pero si yo digo que es velocidad constante, la derivada de una constante es cero, ¿no? Velocidad constante ya me indica que la aceleración es cero. Entonces yo puedo escribir un modelo para determinar el espacio recorrido de este auto. No sé si les suena la ecuación donde el espacio es igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad por tiempo más el espacio inicial, ¿no? Esta ecuación la usan mucho en física. Bueno, podemos analizar varios aspectos de esta ecuación. Lo que yo querría quizás saber
es a determinado espacio recorrido con cierta aceleración fija y una velocidad fija, este auto, cuánto tiempo ha recorrido, ¿no? Quizás. Entonces, al ser un modelo cuadrático, yo sé que tiene solución analítica, pero al ser un modelo, quizás en algunos otros casos cúbico, de cuarto orden, etcétera, no necesariamente tiene una solución analítica que pueda encontrar fácilmente. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones que tienen los métodos numéricos para poder encontrar soluciones de estos modelos matemáticos, ¿no? Que son, como les digo, una forma de representar la realidad en lenguaje matemático y que me sirve para encontrar la relación entre dos variables. Bueno, vamos a listar algunas aplicaciones que vamos a poder encontrar de los métodos numéricos, particularmente en ciencias e ingeniería, ¿no? Una de las principales aplicaciones es encontrar raíces de ecuaciones no lineales, como esta de aquí, ¿no? Donde quizás de manera sencilla yo no puedo despejar tiempo. Lo puedo hacer completando el trinomio cuadrado perfecto, encontrando dos raíces, ¿no? De hecho, así se deduce la ecuación general de orden 2 para resolver un polinomio. Pero en algunos casos no es sencillo la solución de esas ecuaciones. Literalmente no es posible despejar. Entonces, para estos casos hay que encontrar el valor de una de las variables, como en el ejemplo anterior, dentro del modelo matemático en el cual no puedo resolverlo de forma explícita, ¿no? Aquí les comparto un ejemplo. Cuando lleven ustedes la materia de dinámica de fluidos, van a analizar cómo se comporta el flujo de un fluido, de un líquido a través de tuberías, ¿no? Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, estas son tuberías de cobre que se utilizan ampliamente para transportar fluidos. Las tuberías, si bien a escala macroscópica yo las veo lisas, a escala microscópica no son exactamente lisas, ¿no? Esto genera que el fluido que se está transportando aquí choque con las paredes y genere vórtices. Esos vórtices son características de un tipo de flujo que se llama flujo turbulento. Hay turbulencias, ¿no? Hay vórtices generados por convección. Aquí se está representando, ¿no? Existe una propiedad que me sirve para saber en qué grado un fluido se va a ver frenado dentro de estas tuberías por la acción de esta rugosidad, ¿no? Ese factor se llama factor de fricción y se le llama F. Este factor de fricción depende de muchas características del flujo, entre ellas la rugosidad. La rugosidad es un promedio de las distancias desde un eje de origen que se fija hasta el punto donde termina la rugosidad, ¿no? Eso se llama rugosidad relativa. Si está dividida entre el diámetro de esta tubería, ¿no? Digamos, esta tubería tiene una distancia radial que se llama diámetro. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Esta rugosidad que se llama rugosidad absoluta se divide entre el diámetro y eso genera rugosidad relativa. Surge un modelo matemático que se llama ecuación de Colebrook, que lo van a ver en dinámica de fluidos, que relaciona el factor de fricción con esa rugosidad de la tubería y con un número que se llama número de Reynolds. ¿No? Este es un número adimensional que representa el tipo de flujo que tiene el material. Este es turbulento porque el número de Reynolds es mayor a 2300. Por ahora solo quiero que se den cuenta de las variables, ¿no? De un líquido, yo puedo conocer su tipo de flujo, puedo conocer el número de Reynolds, esto tiene un valor numérico fijo, y puedo conocer las características de la tubería, ¿no? Como esta rugosidad y este diámetro. Noten que quedan definidas.
Entonces, para encontrar el factor de fricción se planteó esta ecuación empírica que se llama ecuación de Colebrook, que me sirve precisamente para determinar esta f. Noten que la ecuación no es explícita, ¿no? Yo tengo 1 entre raíz de f a la izquierda de la ecuación. Tengo aquí una constante de -2, un logaritmo base 10. Y acá tengo otra vez una raíz del factor de fricción, ¿no? Si yo les pidiera despejar aquí f, no lo podrían hacer, ¿no? No tiene solución analítica, porque cualquier operación algebraica que yo realice en cualquier lado de la función, digamos, yo quiero tener a la izquierda f, ¿no? Podría invertir la función y elevarla al cuadrado, pero sigo teniendo otro término a la derecha que tiene f. No lo puedo despejar. Entonces, para estos casos, yo requiero un método numérico o un método gráfico. Lo más sencillo podría ser un método gráfico, ¿no? Pero quizás si no tengo la herramienta a la mano, una computadora, un celular, un dispositivo que grafique, me va a tomar cierto tiempo hacer el gráfico a mano. Por esto se plantean soluciones pseudográficas, es decir, yo estoy buscando una raíz dentro del gráfico, pero realmente lo estoy haciendo utilizando métodos numéricos, utilizando un algoritmo. Esta es una de las aplicaciones que vamos a ver. Otro ejemplo de sistemas que podemos resolver son sistemas de ecuaciones que sí son lineales y son algebraicas, ¿no? Literalmente sistemas de ecuaciones del orden, por ejemplo, x más y igual a 12 y 2x menos 3y igual a 50, ¿no? Vamos a decir. Esto yo lo puedo abstraer como una matriz multiplicada por un vector de soluciones igual a un vector de números, ¿no? Si por ahora no manejan estas definiciones, no se preocupen, las vamos a ver. Solo quiero que sentemos contexto sobre qué tipo de aplicaciones vamos a ver, ¿no? Este es un ejemplo. En este ejemplo se está analizando el conjunto de esfuerzos que actúan sobre una viga o una barra. Este conjunto de esfuerzos proviene de la aplicación de las ecuaciones de estática, ¿no? Si esta barra está estática, la suma de todas sus fuerzas, tanto en el eje X como Y, son 0, ¿no? La suma de fuerzas en Y también son 0. Y la suma de los momentos también, ¿no? Entonces de aquí surgen una serie de ecuaciones, ¿no? Esto se aplica mucho en análisis matricial de estructuras. Estas ecuaciones, les decía, consisten en abstraer el fenómeno físico a un modelo matemático. Hay algunas propiedades de esta barra que aparecen en el modelo matemático, como el módulo de elasticidad o módulo de Young, que lo van a ver más a detalle también en otras materias. El momento de inercia está ahí, que depende de la forma de la barra. Aquí noten el momento de inercia se calcula como para esta cara, la base de la cara por la altura elevada al cubo entre 12, ¿no? Esto se puede también determinar. Y la longitud de la barra. Todos los modelos matemáticos de análisis matricial de estructuras resultan en un sistema de ecuaciones lineales. Quizás 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Aquí también podemos aplicar métodos numéricos. En este caso se busca encontrar un conjunto de valores que satisfacen no una ecuación, sino varias, ¿no? Les decía, por ejemplo, aquí el modelo matemático se puede escribir de esta forma. Un conjunto de constantes, estos son números, A11, A12, A13, multiplicado por un conjunto de variables, ¿no? Yo les puedo poner, por ejemplo, 9x1 más 10x2 menos 30, vamos a decir x3 igual a 50, ¿no? Y esto es la ecuación 1. Otra ecuación número 2 relaciona las mismas variables independientes x1, x2, x3 igual a una constante. Otra ecuación 3 relaciona las mismas 3 variables pero con otras constantes, ¿no? La idea es que estas ecuaciones sean linealmente independientes.
Eso significa que yo no pueda sumarlas, sumar dos entre ellas y generar otra ecuación, sino que sean completamente independientes. Yo no puedo generar una de estas ecuaciones con operaciones de las otras. De aquí surge la abstracción de este sistema de ecuaciones lineales a lo que se llama una matriz. Una matriz es un arreglo numérico. Digamos, todos estos números yo los conjunto en un arreglo numérico, que tenga como filas el número 9, el número 10, el número -30, ¿no? Por ejemplo. Eso se llama matriz de coeficientes. Entonces, esa matriz de coeficientes se busca factorizar. A mayúscula es el conjunto de todos estos coeficientes. X mayúscula es el conjunto de todas las variables independientes. B mayúscula es el conjunto de todos los términos independientes, ¿no? De todos los números a los cuales está igualado. Entonces yo podría representar este modelo de acá arriba como una matriz A, que es este arreglo numérico de todos los coeficientes por una X mayúscula, que es el arreglo numérico de todas estas variables, y esto es igual a una B, aquí debe ser mayúscula, que es el arreglo numérico de todos los coeficientes independientes. Por ahora de nuevo les comento, les estoy dando la introducción, pero lo vamos a ver a detalle a lo largo de este curso. Entonces, aquí ya si yo lo abstraigo como una operación matricial, aquí sí es bien fácil despejar X, ¿no? Puedo despejar X, que es la matriz de coeficientes, como el producto de B multiplicado por la inversa de A, ¿no? Entonces surgen nuevas operaciones para trabajar con estos modelos, donde yo requeriría obtener la inversa de esta matriz y eso multiplicarlo por el vector B. Vamos a ver algunas propiedades de álgebra lineal, porque aquí sí las operaciones no son conmutativas, ¿no? No es lo mismo B por la inversa de A que A inversa por B. Es otro tipo de álgebra, pero también tiene solución con métodos numéricos. Y esto debe ser correcto porque yo puedo expandir esta matriz A, les decía A por el vector X debe ser igual al vector B. Yo puedo expandir esta matriz A, obtener la inversa. Esta la puedo expandir y esta la puedo expandir, ¿no? Esta operación me debe de generar el modelo original. Esa es otra aplicación que podemos ver. Otra aplicación que vamos a ver es ajuste de curvas o ajuste de datos. Estos métodos se llaman regresiones y son regresiones que tienen fundamento estadístico y también algunas aplicaciones en métodos numéricos, ¿no? Digamos, si yo tengo un conjunto de datos experimentales de una variable X contra una función Y digamos los puntos son estos azules, vamos a decir, quizás para no ser tan abstractos, si, si para un automóvil que se está moviendo yo mido tiempos y en cada tiempo yo registro cuánta distancia se ha movido, yo genero una serie de puntos, ¿no? Estos puntos, los que están de color azul, representan los datos experimentales. Sin embargo, la regresión consiste en ajustar todos estos valores a una ecuación. La ecuación va a ser esta línea roja, ¿no? Noten que esta es una ecuación de una recta. Si mi variable independiente fuera tiempo, la función fuera distancia, yo podría calcular la velocidad, ¿no? Quizás la velocidad podría ser la derivada de, o el cambio de distancia respecto a tiempo, ¿no? Entonces, regresión se le conoce a el conjunto de procedimientos que me sirven para definir una línea recta
o una función en general a partir de una serie de datos. Digamos, yo tomo varios datos de variables X o independientes unidos a una función Y. Para cada X le corresponde un valor de la función, ¿no? De estos dos yo los puedo ajustar de varias formas, ¿no? La más típica es el ajuste de los datos a una línea recta. Esto se llama regresión lineal. Y hay algunos métodos, ¿no? El método principal que vamos a ver es el método de mínimos cuadrados. Eso es regresión. Que el conjunto de estos datos yo lo pueda representar con una fórmula. Ahí me pone un coeficiente B0 más un coeficiente B1 más X, por X, ¿no? Esta es la ecuación de la línea recta, ¿no? Ustedes sabrían que B1 representa la pendiente de esta recta, B0 representa el intercepto, donde esta línea recta cruza con el eje Y. Todo eso lo vamos a ver. Por ahora quiero que se den cuenta que una aplicación importante es la regresión, el hecho de tener una serie de datos, pueden ser experimentales o pueden ser datos de una tabla de valores, y esos datos yo los puedo abstraer o los puedo condensar en una sola fórmula. De modo tal que si yo sustituyo alguna X, yo pueda predecir el correspondiente valor de Y. Y puedo predecir todos estos datos, ¿no? Obviamente no predigo el valor exacto, sino que se predice un valor cercano, ¿no? El método de mínimos cuadrados consiste en minimizar las distancias o los errores de cada uno de los puntos azules hacia la línea roja. Esa es otra aplicación. Otra aplicación importante en métodos numéricos es optimización de modelos matemáticos, ¿no? Optimización como tal se, se considera el encontrar un conjunto de los valores de las variables independientes que hacen que la función tenga un valor máximo o un valor mínimo, ¿no? Usualmente para optimizar yo requiero maximizar el valor de la función o minimizar el valor de la función. Lo voy a representar en dos dimensiones. Por ejemplo, ya lo han visto en cálculo con límites, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo una función cualquiera, vamos a decir algo así. Esta es una función y que depende de x. Los valores de x, dado que es una variable independiente, fijan el valor de y, ¿no? Si yo quisiera encontrar el valor de x que maximiza el valor de la función, este punto se llama un máximo. Y bueno, hay varios métodos matemáticos que sirven para encontrar el valor máximo, ¿no? El método más sencillo es utilizar el criterio de la derivada, ¿no? La razón de cambio o la derivada de esta función en el punto que está después del máximo, aquí la derivada es descendente, ¿no? Entonces aquí la derivada sería negativa, menor a cero. Y en el punto que está antes del máximo, por ejemplo acá, la derivada de la función es positiva. Se dice que la función es creciente de aquí para acá y decreciente de izquierda a derecha, ¿no? Después del punto máximo. En un máximo o en un mínimo se dice que la derivada cambia de signo. Entonces, numéricamente yo puedo encontrar el máximo o el mínimo de una función sin necesidad de graficarla. El criterio es hacer la derivada de la función igual a cero y de la función que se obtenga despejar x, ¿no? Ese es el método que usaban en cálculo. Esto todavía no me define si es un máximo o un mínimo, sino me define en qué posición x va a estar ese máximo, ¿no? Digamos, le llamo aquí xn. Pero tengo un segundo criterio. Si la segunda derivada de esa función en el punto extremo es negativa, yo puedo asegurar que ese punto es un máximo, ¿no? Esto lo han hecho en cálculo para variables independientes
y para funciones que dependen solo de una variable, ¿no? Sin embargo, esto lo podemos ampliar a cualquier número de variables independientes e incluso cualquier número de funciones. Esta es una importante rama de la ciencia y de la ingeniería que se llama optimización y sirve para todo, ¿no? Si yo quiero producir quizás un automóvil en cierto tiempo, hay un conjunto de variables que tengo que considerar. Quizás yo quiera maximizar el tiempo de producción, ¿no? Para eso requiero saber cuántos trabajadores se van a usar, quizás el tipo de ensamble que se requiere, etcétera, ¿no? La optimización de modelos suele tener estas características. Se tiene una función delimitada, ya sea minimizar o maximizar una función que depende de X, sujeto a ciertas restricciones. Aquí surgen algunos apartados específicos de la optimización de modelos, ¿no? Solo se los voy a mencionar. Si yo uso variables numéricas, hay varios métodos. Dependiendo del tipo de variables que yo use, esta figura representa el tipo de modelo que voy a usar, ¿no? En todos estos, LP significa programación lineal, porque la mayor parte de las aplicaciones en optimización se hacen en una computadora. Entonces tenemos, si son variables continuas, yo puedo usar variables numéricas. Si son variables enteras, yo uso variables, como su nombre le indica, enteras, ¿no? La M significa mixto, programación lineal mixta entera. La N suele referirse a NLP como programación no lineal. Esto es non-linear programming, ¿no? Es lo contrario de programación lineal. Entonces yo puedo trabajar ecuaciones no lineales con variables continuas, numéricas o variables enteras o incluso variables booleanas, como lo vamos a ver. Booleana significa que puede almacenar un verdadero o un falso, ¿no? Eso es booleano. Bueno, esto lo vamos a ver también en algunos apartados de esta materia. Ya para finalizar esta parte de las aplicaciones, se tienen aplicaciones en ecuaciones diferenciales. Solución tanto de ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación diferencial es una ecuación como tal que difiere de las ecuaciones algebraicas en el hecho de que añade razones de cambio. Aquí les estoy mostrando como ejemplo una ecuación de conducción de calor, que la van a ver. Esto es un intercambiador de calor, un sistema que funciona para intercambiar como tal energía entre dos fluidos. Y bueno, varias de las variables se pueden explicar dentro del sistema, ¿no? Aquí vemos razones de cambio, por ejemplo, de temperatura respecto a distancia X, cambio de temperatura respecto a distancia Y, cambio de temperatura respecto a distancia Z, ¿no? Estas son razones de cambio. Sin embargo, noten que la ecuación no es algebraica y obviamente no se puede operar de métodos algebraicos tradicionales. Yo requiero integrar si la quiero solucionar de forma analítica, pero en el caso que no tenga solución analítica, yo requiero solucionarla de manera numérica. Hay algunos métodos que vamos a ver, como el método de Ron-Hecuta, etcétera, ¿no? Que me sirven tanto para solución de ecuaciones diferenciales o para integración numérica. Entonces, esa es la aplicación más importante en cálculo, ¿no? Solución de ecuaciones diferenciales o bien solución analítica, no analítica, más bien solución numérica de integrales, como la regla de Simpson, la regla de los trapecios, etcétera. Todos esos métodos los vamos a ver. Entonces, esta parte introductoria nos va a servir para que se den cuenta de todas las aplicaciones que pueden tener los métodos numéricos, ¿no?